Capítulo 7. ¿Y si realmente me he equivocado? Uno de los términos ligeramente confusos que se ha incorporado a nuestro idioma como resultado de la enseñanza de Jesús es bienaventuranza. Significa ser bendecido. Y las bienaventuranzas son un conjunto de declaraciones que hizo Jesús y que describen el tipo de personas a las que Él bendice, sobre quienes Él derrama su favor y sus dones. Estas son las dos primeras parejas y nos pillan desprevenidos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, 3, 4. Ser pobre en espíritu supone ser alguien que reconoce que espiritualmente no es tan grande como pensaba. Llorar, en este caso en concreto, incluye la idea de lamentar en qué aspectos no hemos llegado a ser las personas que se esperaba que fuéramos. Muchos de nosotros alcanzaremos este capítulo con una intensa sensación de remordimiento. Podría ser ese tipo de arrepentimiento soterrado en el que realmente no queremos pensar. También podría ser ese tipo de pesar tan crudo en el que no podemos evitar pensar. Algunos puede que no sintamos ningún remordimiento, aunque quizás deberíamos hacerlo. Como hemos visto, la sexualidad forma una parte tremendamente personal de la vida humana y por consiguiente puede afectarnos muy profundamente en distintos sentidos. El mensaje cristiano nos reta, no hay manera de eludirlo, y no quiero disculparme por ello, a mí también me desafía, y a ninguno de nosotros le gusta que le digan que hemos metido la pata mucho más de lo que podríamos pensar. Pero el mensaje cristiano también nos eleva. Dios nos ama mucho más de lo que nos atrevíamos a pensar. Y lo que Jesús hace por nosotros, los que vivimos con amargos remordimientos, es acercarse a nosotros y bendecirnos. Es decir, que si el mensaje cristiano primero nos deja en evidencia, luego nos levanta, es porque nos dice que hemos metido la pata más de lo que pensábamos. Pero también que se nos puede conceder un nuevo comienzo y una nueva esperanza que es más poderosa de lo que nos podríamos haber atrevido a soñar. Es posible que te sorprenda la narrativa bíblica que describe cómo somos. Quizá estamos acostumbrados al concepto de pecado, sobre todo dentro de un contexto religioso, pero resulta fácil malinterpretar lo que significa realmente esta palabra para los cristianos. A menudo trivializamos el concepto. Pienso en una marca de helados que define las calorías como pecados. O incluso lo minimizamos, considerando que solo determinados actos son realmente pecaminosos y malos. Pero el mensaje del cristianismo piensa que el pecado es mucho más grave y profundo. El pecado no solo consiste en incumplir las reglas, supone perturbar nuestros corazones. Tiene que ver más con la actitud que con los actos. Ya hemos visto esto al hablar de la enseñanza de Jesús sobre el adulterio y la lascivia, pero es un hecho que nuestros corazones están tan perturbados que podemos llegar a hacer cosas moralmente buenas de una manera pecaminosa y errónea. Si el pecado es la disposición profunda de nuestros corazones, significa que, de una u otra manera, cada ámbito de la vida se ve contaminado por él. Deseos hechos trizas. Piénsalo así. Mi postre favorito es lo que los británicos llamamos apple crumble, manzanas cocidas recubiertas de una capa de migas hechas de harina de trigo o de avena. Hace un tiempo fui un domingo a comer con unos amigos y me dijeron que en honor a mi visita iban a preparar apple crumble. Mi alegría al enterarme se vio empañada de inmediato cuando añadieron que habían experimentado un poco con la receta. Intenté sonreír educadamente, pero por dentro me invadió la sensación de catástrofe inminente. Luego resultó que la sensación estaba justificada. No estoy muy seguro de qué le añadieron. A juzgar por el sabor, debía ser plutonio, pero era horrible. Y daba igual de qué parte del plato tomase un bocado, de arriba o abajo, de la izquierda o de la derecha, todo sabía fatal. Lo que le añadieron afectó a todo el postre y lo arruinó por completo. Así creen los cristianos que es el pecado. Nuestro corazón retorcido contamina cada faceta de nuestra vida. Da igual el ámbito de la vida que se te ocurra. Ninguno de nosotros es todo lo que debería ser. Esto no quiere decir que cada sector de nuestra vida esté todo lo mal que podría estarlo. Solo que ninguna parte es tan buena como podría serlo. De modo que cuando la Biblia habla del pecado sexual, no dice que el sexo sea un caso único o sea peor que cualquier otra cosa. Simplemente es realista
sobre el hecho de que la peculiar desviación del corazón humano se manifestará en esta área de la vida tanto como en cualquier otra. Siendo así, la respuesta a cualquier tipo de pecado no pasa solo por la modificación de la conducta. Si el problema radica en cómo son nuestros corazones, intentar adaptarse a determinados estándares éticos externos, las reglas, no servirá de nada. Sería como intentar aliviar los síntomas sin abordar el problema subyacente. No necesitamos una conducta mejor. En primer lugar, y por encima de cualquier otra cosa, necesitamos corazones nuevos. Eso es muy importante cuando pensamos en la conducta sexual. En este terreno, los cristianos cometen a menudo un par de errores concretos. Errores y remedios. Uno consiste en pensar que solo determinadas personas cometen pecados sexuales. Podemos hacer esto si nos fijamos en la conducta externa, e incluso entonces lo más probable es que no sepamos ni la mitad de lo que realmente sucede en la vida de alguien. Pero Jesús ya nos ha demostrado que el problema real es lo que sucede en nuestros corazones, no solo en nuestros actos. Según esta definición, todos somos pecadores y estamos rotos en esta área de nuestra vida. Podríamos serlo de maneras muy diferentes e incluso en distintos grados, aunque, una vez más, no siempre estamos en posición de juzgar tales cosas, pero ninguno de nosotros está en disposición de creerse superior a nadie. Un segundo error, relacionado con el primero, es centrar toda la atención en mejorar la conducta sexual de la gente, establecer normas destinadas a restringir las oportunidades de cometer pecados sexuales. Intentar reducir la ocasión de pecar no es malo, pero por sí solo no alcanza el verdadero objetivo. El problema está en nuestros corazones. Eliminar las oportunidades de pecar sexualmente con nuestros cuerpos no hará que nuestros corazones sean mejores. Exhortar a los cristianos jóvenes a hacer resoluciones y votos no servirá de nada si no se produce un cambio en su corazón. También puede inducir a alguien a creer que cuando incumple alguna de estas resoluciones, lo cual no es improbable si no se aborda el problema más profundo del corazón, le ha fallado al cristianismo y ya no hay vuelta atrás. Afortunadamente, la Biblia no solo nos dice que en la esfera de la sexualidad todos estamos rotos, nos indica cómo responder a esta situación de forma positiva. Uno de los mejores ejemplos de esto es, una vez más, el rey David. Ya hemos visto la situación tan terrible que provocó David y la manera brutal en que trató a Betsabé y a su familia. Cometió un acto de maldad detrás de otro. Su lascivia condujo a la explotación, al engaño, al asesinato y al encubrimiento. A veces nos parece que, para paliar las consecuencias del pecado, debemos seguir pecando, con una mentira u ocultando la verdad. Y el problema crece como una bola de nieve hasta producir una avalancha inimaginable. Las circunstancias de David eran únicas en muchos aspectos. Era rey y disponía de un poder inusual para abusar de otros y pecar del modo en que lo hizo. Pero él es también una imagen de todos nosotros. Todos pecamos sexualmente. No podemos desarrollarnos sexualmente sin que el pecado contamine nuestra sexualidad de alguna manera. En mi caso, esto es más que cierto. Si tuviera que sincerarme totalmente sobre algunos de los pensamientos que me han pasado por la mente con el correr de los años, te escandalizarías, y con razón. Y también es muy cierto en tu caso. Deberíamos ser conscientes de esto, debería preocuparnos. Al fin acabó preocupando a David. David era rey, pero hubo un profeta lo bastante valiente como para recriminarle lo que había hecho. Al final David aceptó la responsabilidad por sus actos y los procesó delante de Dios, expresándolos en forma de una oración poética que acabó formando parte de la Biblia como el Salmo 51. Puede que no hayamos hecho todo lo que hizo David, pero su respuesta es un ejemplo que debemos seguir cuando admitimos las maneras en que, dentro de nuestra sexualidad, tampoco nosotros somos las personas que deberíamos haber sido. ¿Qué debemos hacer? Veamos las dos primeras líneas del Salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 1, 2. David ha fracasado espectacularmente. Sabe que le ha fallado a Dios, pero también sabe que el mejor lugar al que acudir cuando has fallado a Dios es a Dios mismo. Para David y para nosotros habría sido fácil pensar
He metido la pata hasta el fondo. Ahora no hay manera de que me acerque a Dios. En cierto sentido, eso es cierto. En el fondo, no somos personas que podamos tener ninguna relación con un Dios que afirma que es santo. Pero David ya ha aprendido algo sobre Dios, algo que figura en esas primeras líneas introductorias. David no clama a Dios desde la desesperación absoluta, pensando que incluso la posibilidad remota de que Dios le escuche es mejor que nada. No, David clama a Dios sabiendo cómo es Dios. David pide misericordia a Dios, que Dios borre y limpie todo lo malo que ha hecho. Pide a Dios que le trate como si nunca hubiera hecho las cosas que ha hecho, pero le pide esto a Dios no como un favor para un rey, sino conforme a los caminos de Dios, conforme a su misericordia y a lo inmenso de su compasión. Estas son palabras que el mismo Dios ha usado para descubrirse en momentos clave de todo el Antiguo Testamento. Dios se anuncia como Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Éxodo 34:6. Esta es la manera preferida de Dios para hablar de sí mismo. Es su tuit favorito. Las cualidades esenciales de Dios son la compasión, la gracia, el amor y la fidelidad. David ha ido aprendiendo esto por el camino, de modo que se acerca a Dios y le pide algo aparentemente imposible, y lo hace porque Dios se ha revelado como el tipo de Dios que hace cosas imposibles para personas que no las merecen en absoluto. Tendemos a pensar que si Dios nos ama, debe ser porque nos hemos hecho dignos de su amor, pero no es así. Dios nos ama más por lo que es Él que por lo que somos nosotros. Nos ama porque es amor, no porque seamos personas que merezcan amor. David sabía esto, y nosotros también podemos saberlo. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios, pero todos podemos recibirlo. Si David pudo, nosotros podemos. No somos tan buenos como para que no tengamos que acudir a Dios rogando misericordia, y no somos tan malos como para no poder hacerlo. Da igual lo que hayamos hecho, lo que hayamos visto, lo que hayamos pensado. Ningún grado de pecado sexual puede impedir que te vuelvas a Dios. Que Dios sea así es lo que hace que el cristianismo sean buenas noticias. Un Dios como este se presta a que seamos sinceros al revelarle nuestros errores. ¿Qué es necesario que admitamos? Parece que vivimos en una era de disculpas descafeinadas. Estamos acostumbrados a que personajes públicos se disculpen por cómo han hecho sentir a otros con sus palabras o sus actos, o por cómo esas personas han interpretado sus palabras o actos, sin que en realidad admitan haberse portado como no debían. David no hace eso. Ya hemos visto que admite que lo que ha hecho está mal. Sus actos no solo no son ideales e imperfectos, sino moralmente malos. Existe una línea ética real y David sabe que la ha cruzado, como dice él mismo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. David no solo sabe que lo que ha hecho está mal, sino que tampoco parece poder quitárselo de la cabeza. Ahora que se lo han recriminado y ha salido a la luz la verdadera naturaleza de sus actos, su conciencia está profundamente atribulada. No puede dejar de pensar en lo que ha hecho. No lo edulcora, no habla de pasos en falso, ni de tropezones. Lo que ha hecho es malo a los ojos de Dios, versículo 4. Es imposible eludir esa verdad. David tampoco intenta decir que sus actos no son en absoluto representativos de su forma de ser. Hoy en día es algo frecuente que cuando se revela que alguien ha hecho algo malo diga, no sé qué me ha pasado, yo no soy así. David dice lo contrario. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Los eruditos debaten si David estaba usando una exageración poética, hipérbole, o si realmente pensaba que tuvo una naturaleza pecaminosa desde el mismo momento en que fue concebido. Pero la idea central de David está clara. Lo que hizo fue consecuencia de lo que llevaba adentro. Cometió adulterio porque en su corazón era adúltero. Mintió porque en el fondo era mentiroso y asesinó porque en el hondo de su corazón era un asesino. David entiende que el problema radica en el corazón, no en una aberración conductual inusual. Hizo lo que hizo porque su corazón era como era. Esa es una verdad que resulta profundamente incómoda cuando la admitimos, pero es lo que vemos a lo largo de toda la enseñanza de Jesús. Instintivamente queremos decir que el problema está en nuestra conducta, que esperamos se pueda mejorar.
Jesús nos reta en todo momento a aceptar que el problema radica en nuestro corazón. Como pasa en la mayoría de generaciones, tendemos a pensar que nuestro verdadero yo, en lo más profundo de nuestro ser, es fundamentalmente bueno. Sabemos, en nuestros mejores momentos, los más realistas, que no lo hacemos todo bien, pero es muy diferente admitir que en nuestro núcleo más profundo hay algo que está fundamentalmente mal. Sin embargo, Jesús insiste en que afrontemos esta realidad. En cierta ocasión pronunció este perturbador diagnóstico: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo 15, 19, 20. Todas las cosas que Jesús incluye en la lista son solo síntomas de lo que anda mal bajo la superficie. Tenemos malos pensamientos porque nuestros corazones son como son. Robamos y mentimos porque nuestro corazón quiere. Abusamos de la sexualidad humana, de la nuestra y de la de otras personas, porque nuestro corazón nos induce a ello. A menos que admitamos esto, nunca nos comprenderemos de verdad. Nuestro quebrantamiento sexual es indicio de un quebranto más profundo y fundamental en nuestra naturaleza humana. Una vez más, una parte de la naturaleza de Dios revelada por Él mismo hace que David pueda admitir ante Él estas cosas sin temor. David, gracias a sus propias interacciones con Dios, había descubierto que el Señor es misericordioso de verdad, lleno de gracia, de fidelidad y de amor. Nosotros podemos descubrir lo mismo. Estas cualidades de Dios, tan claras para David en la época del Antiguo Testamento, se aprecian con mayor claridad en la vida de Jesús. Cuando lees cualquiera de los 4 evangelios, es imposible pasar por alto el tipo de Dios que Jesús nos revela. Es un Dios que no finge que somos mejor de lo que somos o que se limita a reprendernos por ser así, sino que increíblemente entra en nuestra realidad y carga sobre sí todo nuestro quebranto. De Jesús se dijo que la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Mateo 12:20. Quizás sean palabras que nos suenan extrañas, pero expresan algo realmente maravilloso. Jesús es lo bastante tierno como para que le confiemos nuestras heridas más dolorosas. No nos aplastará. Es más cuidadoso con nuestros quebrantos y errores de lo que podamos imaginar. Esta es la esencia de la fe cristiana. Gracias a lo que ha hecho Jesús, ahora, por fin, podemos sentirnos seguros, aunque Dios nos conozca de verdad. No tenemos que escondernos, no hay necesidad de edulcorar nada. Podemos confesar lo peor que hay en nuestros corazones, profundamente y con libertad. ¿Qué necesitamos recibir? David no solo admite la realidad de su corazón, aunque eso no debió resultarle fácil, también acude delante de Dios y pide ayuda. Sabe que Dios no solo expone lo que somos de verdad. Esto por sí solo no serviría de mucho. No, Dios nos promete también obrar en nuestras vidas para renovarnos, así que eso es lo que pide David. Purifícame con hisopo, lávame, hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51, 7-10. David pidió a Dios que de alguna manera no la acusara por sus pecados. Sabía que Dios puede hacer esto, encontrar una manera de tomar el mal que hemos hecho y no tratarnos conforme merece nuestra conducta. Ahora, la muerte de Jesús nos demuestra cómo es posible. David también pidió un corazón nuevo, más limpio. El perdón es una cosa, pero el cambio es otra. Hace años un amigo y yo estábamos haciendo senderismo en un monte de Noudonia, en Gales. Como la ruta estaba muy transitada, decidimos improvisar un camino hacia la cima, que esquivaría a los demás senderistas. En determinado momento nos descolgamos a una cornisa y descubrimos que no había forma de seguir bajando, pero tampoco de volver a subir. Empecé a ponerme nervioso y recuerdo que me dije: si llego a salir de esta, nunca volveré a cometer la misma estupidez, lo cual resultó irónico, dado que no era la primera vez que había dicho algo así. Unos pocos años antes me había visto en una situación similar en otro monte, en el distrito de los Lagos de Inglaterra, de modo que en aquel instante en Gales necesitaba que me rescatasen de 2 cosas, la cornisa y mi estúpida propensión a meterme en situaciones como aquella. Necesitaba rescate y cambio. Sin el segundo, probablemente acabaría colgado en la cornisa de cualquier otra cadena montañosa en un futuro no precisamente lejano. No basta con decirle a Dios: ojalá no hubiera hecho esto.
Lo que realmente necesitamos decir es, ojalá no fuera el tipo de persona que hace eso. La buena noticia es que Dios no nos perdona sin también transformarnos, y de hecho, es precisamente el perdón que nos concede el que acaba cambiándonos. Cuando descubrimos que Cristo llevó sobre sí mismo nuestros pecados, empezamos a tener una actitud distinta hacia ellos. No es que seamos incapaces de pecar, pero ya no nos gusta tanto. Es como beber zumo de naranja después de lavarse los dientes. El zumo no ha cambiado, pero tu paladar sí, y mucho. La muerte de Cristo tiene ese efecto sobre nosotros. Si nos volvemos a Jesús, descubrimos que poco a poco el pecado pierde su gusto. Es muy importante saber esto. Resulta fácil pensar que nunca cambiaremos. Es posible que hayamos forjado determinados hábitos sexuales que creemos que jamás podremos dejar atrás. Puede ser el acto de ver pornografía, tener relaciones esporádicas con desconocidos, pasar de una relación sexual a otra, o fantasear habitualmente sobre determinadas personas. Parece estar arraigado. No podemos imaginar que en algún momento no queramos hacer eso, y mucho menos cambiar nuestra conducta. Así que, al igual de David, tenemos que pedir gozo. Hazme oír gozo y alegría, versículo 8. El pecado ataca nuestro gozo, hace que la vida sea triste, pero el gozo espiritual también ataca nuestro pecado. Solo dejamos de disfrutar de un pecado cuando hay algo que empieza a gustarnos mucho más. Es difícil librarse de un deseo perjudicial. Necesitamos un deseo nuevo y mayor. Por lo tanto, David no pretende apretar los dientes y seguir los caminos de Dios. Quiere amar y desear esos caminos. Podemos pedir a Dios todas estas cosas. Jesús deja claro que a Dios le encanta dar buenas cosas a sus hijos. Mateo 7, del 7 al 11. Si descubrimos que no queremos nada de los caminos de Dios, podemos decírselo. Podemos desear quererlo. Ninguno de nosotros es tan bueno como para no necesitar esto, y ninguno de nosotros es lo bastante malo como para no ser capaz de hallarlo. El hecho de que Dios pueda perdonar y renovar a un hombre como David demuestra que puede hacer lo mismo por cualquier persona. Resulta doloroso encajar lo que dice, que nuestra sexualidad está tan rota, pero esta admisión es el camino que lleva al gozo de conocer el perdón y la transformación, nueva cada mañana. Uno de mis recuerdos favoritos de la infancia es cuando visitaba a mis abuelos, que vivían junto al mar. Su casa estaba justo al lado de una extensa playa de arena y la marea. Cuando bajaba, dejaba lo que, para mis ojos infantiles, eran kilómetros y kilómetros de arroyuelos y lagos. Me pasaba muchas horas excavando en la arena, poniendo diques en los riachuelos más grandes, haciendo depósitos nuevos, levantando muros y protecciones. Al final de la tarde, la playa se había transformado. Yo estaba cansado, un poco bronceado por el sol y el mar, contento con mi trabajo. Pero había algo indudable. A la mañana siguiente no quedaba ni rastro de todas las horas de trabajo que había invertido el día anterior. La marea había subido y bajado, y la playa volvía a estar como nueva. Disponía de un nuevo lienzo en el que trabajar. Nos cuesta imaginar que las ruinas de este mundo destruido puedan reconstruirse. Algunos somos conscientes de hasta qué punto le hemos complicado la vida a otros. Pensamos en las heridas que hemos causado, las maneras en que hemos utilizado de forma egoísta nuestra sexualidad y la suya. Pensamos en el caos que todo esto ha provocado en nuestro corazón, por no hablar de los corazones ajenos. Posiblemente David se sintió así, pero conocía la compasión y la misericordia de Dios. Sabía que la respuesta de Dios a nuestra situación caótica no era simplemente tirarnos de las orejas, aunque tendría todo el derecho a hacerlo, sino ayudarnos. David sabía que, como la marea en la playa, Dios puede y quiere arrastrar todas las cosas que hemos hecho mal, de modo que cuando David admite lo que ha hecho, pide ayuda, y está seguro de que el Dios al que ora derramará enseguida su compasión. Puede confiar en cuál será el resultado, y nosotros también. Todos somos pecadores sexuales, tú lo eres, y yo también. Recuerdo cosas que he pensado y otras que he hecho, que incluso ahora hacen que me avergüence. A mi mente le cuesta muy poco empezar a pensar en otros de una manera que no honra su sexualidad, una manera que los deshumaniza y los convierte en objetos. En mi corazón hay auténtica perversión, esto me duele, pero en ocasiones aún me tienta. No he dejado de luchar con esto, ni tampoco de crecer. Supongo que durante el resto de mi vida seré consciente de esto y lucharé contra este problema. Siempre tendré una sexualidad imperfecta. Por lo tanto, necesito esta buena noticia del cristianismo.
Necesito saber que la capacidad divina de perdonar y de sanar es mucho mayor que mi capacidad de enredar las cosas. Necesito saber que Dios es lo bastante grande, lo bastante inteligente y lo bastante bueno como para contemplar el caos de mi corazón y de mis actos y acercarse a mí en Cristo, invitarme a acudir a Él y comenzar el proceso de reconstruirme. Este es un mensaje que necesito escuchar cada día. Que a Dios le importe esta área de la vida es una buena noticia. La alternativa es que nos abandone a nuestros propios recursos. Y mejor no pensar en eso. Pero esto no quiere decir que sea fácil confiarle esta parte de nuestra vida. Para muchos de nosotros, el sexo y la sexualidad parecen el medio clave de autoexpresión y de realización personal. Por lo tanto, meditemos sobre lo que hace Jesús con alguien cuya misión e identidad esenciales giran en torno a encontrar la pareja idónea. Alguien convencido de que esa sería la clave para tener una vida más plena. El encuentro que tuvo una mujer samaritana con Jesús no la alejó de él, sino todo lo contrario. Él es una buena noticia para los que han sufrido desde el punto de vista sexual y también para quienes han causado sufrimiento.